En este video hablaremos acerca de la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, o más bien el principio de continuidad, es el que nos permite analizar el equilibrio de un flujo. Si consideramos que un sistema de ductos cerrados, ¿verdad? Consideramos un sistema de ductos cerrados como el que se muestra en la imagen, donde tenemos dos secciones de distintas áreas, distintas presiones y distintas velocidades. La velocidad del flujo depende de este principio de continuidad. ¿Qué es lo que nos dice el principio de continuidad? Que el flujo será constante. O sea, la cantidad de fluido que circula a través de cualquier sección en cierta cantidad de tiempo es constante, independientemente si estamos hablando de flujo volumétrico, flujo en peso o flujo en masa. Sin embargo, este principio se basa en el principio físico de conservación de masa. Ustedes conocen bien el principio de conservación de energía. También está el principio de conservación de masa. La masa, ¿verdad?, no se pierde, por así decirlo. En su libro, M mayúscula, en el libro de Robert Lemot, quiere decir flujo másico. Y entonces el principio de continuidad nos dicta que en el punto 1, donde el área, la velocidad e incluso la presión, como pueden ver en este manómetro, es distinta a la del punto 2, cada uno por separado, área, velocidad y presión son distintos entre el punto 1 y 2. Sin embargo, el flujo másico, o sea, la cantidad de masa que pasa por aquí, es la misma que pasa por acá. Y de la misma forma, obviamente, si hablamos de flujo volumétrico o de flujo en peso. Se toma el flujo másico, ¿verdad?, porque este nos va a dar la pauta de lo que son fluidos en general, ya sea sistemas de fluidos compresibles o incompresibles. Por ejemplo, en este punto nosotros vemos que está involucrada la densidad. Si nosotros trabajamos con un fluido incompresible, entonces podemos saber que a pesar de que haya una variación en la presión del punto 1 al punto 2, la densidad va a ser la misma. Y nos queda simplemente la ecuación de continuidad de área por velocidad 1 por igual a área por velocidad en el punto 2. Ahora bien, si hablamos de un fluido compresible, entonces la densidad sí va a tener una variación del punto 1 al punto 2. Vemos que las presiones son distintas. Sin embargo, el principio de continuidad se mantiene y el flujo másico debe permanecer igual en el punto 1 en comparación al punto 2. Otra cosa que destacar en esta imagen son los distintos componentes, ¿verdad?, que se nombran en un flujo con respecto a un nivel de referencia. Por ejemplo, hay un componente de presión, hay un componente de velocidad y un componente de altura. Muy bien. La presión y la velocidad pues se incluyen de cierta forma en el principio de continuidad, ¿verdad? Sin embargo, la altura no. Ahora bien, si la altura representa un indicador o un nivel de energía de un fluido, y es importante que esté aquí o que lo veamos reflejada en esta imagen. Más adelante, en un video posterior, cuando estemos evaluando la ecuación de Bernoulli, vamos a ver cómo el componente de energía en base a altura se le suma al componente de energía de presión y al componente de energía cinética, que es con respecto a la velocidad. Pasemos ahora a hacer un ejemplo acerca de la ecuación de continuidad. Este es el ejemplo 1. Este ejemplo es con la misma imagen que estábamos analizando. Nos menciona que en la figura los diámetros interiores del conducto en las secciones 1 y 2, ¿verdad?, los diámetros interiores son de 50 milímetros
y 100 milímetros respectivamente. En la sección 1 se menciona que fluye agua a 70 grados centígrados con velocidad promedio de 8 metros por segundo y nos pide calcular 4 cosas. Nos pide calcular primero la velocidad en la sección 2, o sea V2, el flujo volumétrico, el caudal, el flujo en peso, como aparece en el libro lo vamos a llamar con esa misma nomenclatura W mayúscula, y el flujo másico, como aparece en el libro también, M mayúscula. Muy bien, son las 4 variables que nos pide calcular. Sabemos los diámetros, 50 milímetros, y en este caso un diámetro de 100 milímetros. Y en la sección 1 tenemos una velocidad 1 de 8 metros por segundo. Y lo que fluye es agua. Perdón. A 70 grados Celsius. Muy bien. Entonces, al analizar este ejemplo, pues nos vamos al principio o ecuación de continuidad, que nos dice la densidad 1 multiplicada por el área 1 a una velocidad 1 es igual a la densidad 2 multiplicada por el área 2 por la velocidad 2. Antes de que pasemos a buscar el valor de densidad, pues recordemos primero que la densidad, tanto en el punto 1 como en el punto 2, va a ser la misma, porque estamos hablando de un fluido incompresible. Así que podemos simplemente descartarla de la ecuación. Ahora, para el inciso A, lo que se nos está pidiendo es la velocidad 2. Así que podemos simplemente decir que la velocidad 2 queda entonces en función de la velocidad 1 y la relación entre las áreas de flujo. En este caso sabemos pues los valores: velocidad 1, 8 metros sobre segundo, y la relación entre áreas, pues el área 1 va a estar relacionada a estos 50 milímetros y el área 2 a estos 100 milímetros, ¿verdad? Entonces, ya que estos son diámetros, lo podemos poner para calcular ya las áreas en términos de pi por 25 milímetros al cuadrado, el área 1, y pi por 50 milímetros al cuadrado del área 2. La velocidad 2, 8 metros sobre segundo, por 25 al cuadrado por pi. Lo vamos a calcular para tener el área ya de paso, porque más adelante en lo demás que nos piden la vamos a ocupar. 1963.5 entre 7854. Estos son milímetros cuadrados. En este caso específico, en el cual, bueno, obviamente tenemos las dos áreas en milímetros cuadrados, lo podemos dejar con estas unidades, ¿verdad? Con el cuidado de que si hablamos ya de los otros cálculos, debemos tenerlo en metros, ¿no?
Pero como aquí solo ocupamos la relación entre áreas, nos sirve así. La velocidad 2 al final me da un valor de 2 metros sobre segundo. Entonces la relación aquí es de 1/2 cuando hablamos de distancia, pero el área es al cuadrado, entonces nos queda una relación de 1/4 con respecto a la velocidad 1. Entonces aquí queda el inciso A. Después nos pide que encontremos el flujo volumétrico. Mucho más sencillo ahora. Tenemos pues el caudal igual al área. Cualquiera de las áreas podemos utilizar área 1 por velocidad 1. El área 1 es de 1963.5 milímetros al cuadrado, que en este caso pues lo vamos a dividir entre 1000 milímetros al cuadrado que hay en 1 metro cuadrado, ¿no? Y lo vamos a multiplicar finalmente por la velocidad, 8 metros sobre segundo. Nos queda un caudal final aquí de 0.0157 metro cúbico sobre segundo. Ahora el flujo en peso y el flujo másico. Para esto, pues simplemente debemos buscar las propiedades del fluido que estamos analizando. Agua a 70 grados centígrados. ¿Qué propiedades ocupamos? Bueno, para el flujo en peso ocupamos el peso específico del agua. A esta temperatura, este peso específico es de 9.59 kilonewtons por metro cúbico. Y la densidad, para tomarlo de un solo, a esta temperatura es de 978 kilogramos por metro cúbico. Entonces los cálculos finales, aquí solo se multiplica el peso específico por el caudal y esto nos da un valor de 0.151 kilonewtons por segundo. Y en este caso el flujo másico, que es la densidad por el caudal, nos da un valor final de 15.36 kilogramos sobre segundo. Este es el inciso C y el inciso D. Y así pues completamos este primer ejemplo que nos ayuda a visualizar bien el principio o la ecuación de continuidad y saberlo utilizar de forma correcta. También que aunque no es algo tan común, debemos manejar lo que es las otras formas de flujo, ¿verdad? Como son flujo en peso y flujo másico. Ahora el ejemplo 2. En una sección de un sistema de distribución de aire acondicionado, el aire a 14.7 psi y 100 grados Fahrenheit tiene una velocidad promedio de 1200 pies por minuto. El ducto tiene 12 pulgadas por 12 pulgadas, un cuadrado. En otra sección, el ducto es redondo y tiene un diámetro de 18 pulgadas. Y el aire tiene una velocidad de 900 pies sobre minuto. Calcule la densidad del aire en la sección redonda y el flujo en peso del aire en libras por hora. Además, nos da el dato de que a 14.7 psia y 100 grados Fahrenheit, la densidad del aire es de 2.2 por 10 a la menos 3 slugs por pie cúbico.
y el peso específico de 7.09 por 10 a la menos 2 libras sobre pie cúbico. En este caso entonces ya no estamos tratando con un fluido incompresible. Estamos hablando ahora, ¿verdad?, de un gas, de aire. Entonces tenemos que analizar este sistema y podemos hacerlo para empezar imaginando o dibujando a qué se refieren. Tenemos pues un ducto cuadrado, aquí estamos haciendo un corte de la sección que es en realidad cuadrada de este ducto en el cual circula aire. Esta es la primera porción a 1200 pies por minuto. 1200 pies por minuto, ¿verdad? Y el área es de 12 por 12. O sea, un ducto cuadrado, 12 pulgadas por 12 pulgadas, sabemos que es de 144 pulgadas cuadradas. Luego está la otra sección, donde el ducto es redondo y tiene un diámetro de 18 pulgadas y el aire tiene una velocidad de 900 pies por minuto. Así que imaginemos que de aquí pasa a tener una transición, ¿verdad? Esto se da en lo que es sistemas de aire acondicionado en los que debe a veces cambiar de forma o pues adaptarse, ¿verdad?, tanto a la infraestructura como a las necesidades de aire. Entonces imaginemos que hay una transición a un ducto circular. En este ducto circular sabemos que el área es mayor, tiene un diámetro de 18 pulgadas. Y una velocidad de 900 pies por minuto. Pies por minuto. Y nos pide entonces que calculemos la densidad del aire en la sección redonda. Para ello, pues pasamos a lo que es la ecuación de continuidad original, que vimos que se incluía el valor de densidad, ¿verdad?, poniéndola en términos de flujo másico. Flujo másico 1 igual a flujo másico 2. O sea, la densidad por el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual a la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2. Y en este caso estamos buscando la densidad en la parte 2, en la sección 2, la sección redonda. La densidad 2 va a ser igual a densidad 1 por área 1, velocidad 1, entre área 2 por velocidad 2. Tenemos la densidad 1, que es de 2.2 por 10 a la menos 3 slugs por pie cúbico. El área 1, que es de 144 pulgadas cuadradas, pero estamos trabajando en pies, así que debemos asegurarnos de pasarlo a pie cuadrado. ¿Cuántas pulgadas hay en un pie? 12 pulgadas. ¿Cuántas pulgadas cuadradas hay en un pie cuadrado? Pues simplemente elevamos esas 12 al cuadrado, que son 144 pulgadas cuadradas también. Así que el área 1 es 144 pulgadas entre la conversión, pulgadas cuadradas entre la conversión, que son 144 pulgadas cuadradas. Así que sabemos que el área 1 es igual a un pie cuadrado. Y la velocidad 1, que es de 1200 pies por minuto. Pies por minuto. Estas unidades las vamos a dejar así porque sabemos que se van a cancelar
justamente con la velocidad en el punto 2, que es de 900 pies por minuto también. Sin embargo, el área, además tenemos que dividir este pie entre lo que es el área 2, y el área 2 es de, vamos a hacerla aquí, área 2 de 18 pulgadas cuadradas de diámetro, o sea que pi por 9 pulgadas, que sería el radio al cuadrado. Esto me da 254 pulgadas cuadradas. Muy bien, en este caso, y pues retrocediendo un poco, ya que calculamos en pulgadas cuadradas, aquí podemos dejarlo también, ¿verdad?, en términos de pulgadas cuadradas y hacer simplemente una cancelación de unidades. ¿Cuál es el valor que me da de la densidad 2? Me da un valor de 1.66 por 10 a la menos 3 slugs por pie cúbico. Todas las unidades se cancelaron y nos quedaron obviamente las unidades de densidad. Este es el inciso A. Este es el inciso A. Podemos ver la diferencia, ¿verdad?, entre la densidad en el inciso, en el punto o la sección 1, donde el área es más pequeña, la presión es mayor, a la densidad en el punto 2, una área mayor, ¿verdad? Esto por ende me da una velocidad menor y pues la densidad es menor. Muy bien, pasamos al punto B. El flujo en peso del aire en libras por hora, ¿verdad? Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer aquí es utilizar la ecuación de peso, ¿verdad? El flujo en peso del aire en libras por hora. Ahora bien, sabemos que el flujo en peso va a ser constante también por la ecuación de continuidad. Así que lo que tenemos que tener cuidado es en este caso ver qué peso específico tenemos, a qué sección corresponde y utilizar por ello la fórmula de W igual gamma por Q, pero en este caso va a tener que ser esta es de la sección 1, este peso específico, entonces gamma 1 por área 1 por velocidad 1. Ese peso o flujo en peso va a ser igual entonces al peso específico, 7.09 por 10 a la menos 2 libras sobre pie cúbico por el área de la sección 1, 144 pulgadas, o sea, un pie cuadrado, por la velocidad de la sección 1, 1200 pies por minuto. Sin embargo, el enunciado me dice que escriba el flujo en peso en libras por hora. Así que debo multiplicarlo por 60 minutos, que tiene una hora. Esto me da un flujo en peso de 5100 libras por hora. Y este es pues el inciso B. Para destacar en este ejercicio la diferencia cuando estamos tratando un fluido compresible y cuando estamos tratando con un fluido incompresible, ¿verdad? La densidad aquí en este caso entró en juego. Los cambios de área, claro que afectaron, ¿verdad?, nuestras densidades. Las velocidades afectaron nuestras densidades. Pero el flujo en peso, ese siempre se mantiene
El flujo másico, ese siempre se mantiene.